Hola, ¿qué tal están? Ética de Epicuro. En este vídeo ofrezco algunos comentarios sobre el epicureísmo, que es una doctrina helenística muy importante de la antigüedad y que fue decisiva durante la Edad Media también y posteriormente en el Renacimiento, en los siglos XVII y XVIII, en los siglos XIX y XX, y actualmente sigue estando de actualidad este pensamiento porque aclara muchísimas cuestiones desde la perspectiva filosófica. Epicuro, su fundador, nació en Samos, era hijo de atenienses y su vida transcurre desde el año 341 al 271 a.C. Se instaló en Atenas, donde fundó, cuando tenía aproximadamente 35 años, el Jardín, una especie de escuela filosófica, un lugar retirado en las afueras de Atenas, que habilitó para cultivar los conocimientos y la amistad. Por supuesto, este jardín de Epicuro no tenía las mismas pretensiones académicas que, por ejemplo, la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. En cualquier caso, él leyó las obras de ambos y le entusiasmaron especialmente las obras de Aristóteles, parece ser. Realmente, también él opinaba, Epicuro, que no había que inmiscuirse en la vida política de la ciudad porque eso quitaba tranquilidad de ánimo y era una actividad turbadora. En cuanto a la producción filosófica de Epicuro, pues se afirma que llegó a escribir alrededor de 300 obras, pero a pesar de esto se conservan escasos fragmentos de sus textos, de sus libros, y que se pueden estructurar en varias partes, fundamentalmente en tres bloques: la lógica o canónica, la física y la ética. A partir de ahora me centraré especialmente en la ética epicúrea. Podemos decir que su ética pues ha sido desarrollada posteriormente a lo largo de la historia de la filosofía, pero para él, para Epicuro, la ética es la finalidad última de su filosofía, porque el ser humano sobre todo aspira a ser feliz, a ser dichoso, y eso es lo fundamental. Por supuesto, él partía del atomismo y por eso desarrolló una física que posteriormente también elaboró, por ejemplo, un poeta romano como es Lucrecio, y estaba de acuerdo Epicuro con el atomismo de Demócrito y de Leucipo, fundamentalmente, aunque hizo algunas variaciones a ese atomismo, pero en lo fundamental estaba totalmente de acuerdo: el surgimiento del azar de todo, etc. En cuanto a los objetivos de su ética, pues tiene varios, o se podrían decir que existen diversos objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, es denunciar todas las opiniones que él considera infundadas y que dan lugar a una forma de vida que produce que el ser humano sea infeliz. En segundo lugar, también Epicuro pretendía mostrar que el placer es la fuente de la felicidad para el ser humano. Por supuesto, él buscaba placeres, diríamos, tranquilos, placeres suaves, no placeres que nos alteren demasiado el ánimo, la vida, etc. En cuanto a una cuestión que él desarrolló pues de una manera muy profunda, como es la del tetrafármacon o los 4 remedios, tetra 4 y fármacon remedios o medicamentos, estos 4 remedios que él propone para poder conseguir una vida satisfactoria, una vida feliz, son pues muy evidentes, pero a veces todos provienen de la lucha contra los temores humanos. En definitiva, con el razonamiento, con el pensamiento, tenemos que combatir los temores humanos, eliminarlos de nuestra mente, de nuestra vida. Por lo tanto, diríamos que estos 4 remedios más importantes para conseguir una vida suficientemente satisfactoria, pues son los siguientes. Primero, hay que huir o hay que negar el miedo a la muerte, porque Epicuro asegura, y son sus propias palabras: la muerte, el más temible de los males, no supone nada para nosotros. Mientras vivimos no existe la muerte, y cuando acude en nuestra busca, nosotros ya no estamos. Por lo tanto, para él, desde su perspectiva atomista, la muerte es una simple disgregación de átomos, por lo tanto no tenemos que tener ningún miedo a la muerte. Además ocurre cuando ya hemos dejado de estar vivos, cuando ya no estamos existiendo. Por lo tanto, no tiene sentido temerla. Por supuesto, esto es discutible porque desde una perspectiva más amplia, en el análisis, se podría decir que las personas no tienen miedo al hecho físico de la muerte, probablemente, exhalar el último suspiro, la última respiración, y que se pare el corazón y se pare también el cerebro, deje de funcionar.
lo que tienen miedo es precisamente a pasar de la vida a otra parte que se llama la muerte, en la que no existe sensibilidad, no existe conocimiento, no existe nada. Esto desde incluso la perspectiva de Epicuro, desde el epicureísmo, que es en ese sentido pues un materialismo, y que, aunque cree Epicuro que los dioses pueden existir, no se preocupan de los asuntos humanos. Por tanto, desde la perspectiva de Epicuro, la muerte significa la nada total. Desde esa perspectiva, aparentemente tendría que haber un cierto temor a la muerte, pero eso también se puede sustituir por una aceptación racional de nuestra limitación como seres vivos. Todos los animales mueren, y eso es algo que entra dentro del ciclo de la naturaleza, es ley de vida, como se suele decir habitualmente, y por tanto eso hay que entenderlo en todo lo que significa. Otro remedio, el segundo remedio, podríamos decir, es evitar el miedo a los dioses. Efectivamente, él admite, como ya he dicho hace un momento, la existencia de los dioses, pero rechaza todo tipo de creencia supersticiosa. Por ejemplo, pensar que se ocupan de nosotros, que nos ayudan o que nos entorpecen, etc. Los dioses no se ocupan de nosotros, por lo tanto, tenemos que intentar hacer las cosas que queremos en la vida con nuestra energía, con nuestro coraje, con nuestra fuerza, con nuestro entusiasmo, porque desde la perspectiva de Epicuro los dioses son felices en medio de los espacios del universo, de los espacios siderales, podríamos decir. Por lo tanto, no hay que temer ni la venganza de los dioses respecto a nosotros, ni tampoco pues que nos vayan a dar favores los dioses, porque eso es absurdo e irracional desde el planteamiento de Epicuro. Otro tercer remedio al problema de los temores humanos sería claramente el miedo, evitar, para decirlo más exactamente, el miedo a no alcanzar el bien. Porque según el planteamiento de Epicuro, aquello que es bueno, por constituir una necesidad, siempre se encuentra a nuestro alcance. Pues una comida, la bebida, el agua, etcétera, pues generalmente no supone demasiados problemas para alcanzarlos. Lo más complicado es buscar los lujos, que eso sí son difíciles de alcanzar y de conseguir. Por tanto, desde esa perspectiva también podemos estar tranquilos. Y por último, el cuarto problema que se puede evitar y para el que hay remedio es el miedo al dolor y al fracaso. La vida es constantemente problemática, por lo tanto es entendible que pueda haber éxitos y fracasos, y eso le pasa a todo el mundo, le pasa a todas las personas. Epicuro, por tanto, racionaliza de alguna manera el dolor, asegurando que si es intenso es breve, y en caso de que sea prolongado, entonces es leve o tenue, podríamos decir. En relación también con la cuestión del fracaso, Epicuro afirma que el sabio no puede depender de las opiniones ajenas, porque hay muchas formas de entender lo que es un fracaso, de lo que es el éxito, etcétera, etcétera. Y sobre todo está la cuestión de la satisfacción interna, de la satisfacción interior, independientemente de las opiniones ajenas. De esta manera, mediante esta terapia, el tetrafármaco, lo que pretende Epicuro es, diríamos, evitar en las personas que surjan creencias que les puedan crear infelicidad. En definitiva, podemos decir que las falsas creencias son un claro obstáculo para conseguir la felicidad, y por esta razón Epicuro trata de eliminar estas falsas creencias, que no las tengamos en nuestra mente, porque eso nos va a perjudicar inexorablemente. En cuanto al placer, el placer que busca Epicuro es un placer tranquilo, de alguna manera, es un placer amable, y pues dice que hay dos clases de placeres. Están, por una parte, los placeres cinéticos o móviles, que son los que se obtienen por los sentidos, como comer o beber, y son placeres insaciables y efímeros, porque diríamos que vuelven a causar un cierto dolor y sufrimiento si no se satisfacen. Por lo tanto, desde la perspectiva epicúrea, hay que tener una vida de frugalidad, de ascetismo, y escapar en la medida de lo posible de los excesos, algo parecido a lo que decía Aristóteles con el término medio. En ese sentido va en la misma línea de pensamiento, porque está claro que desde la forma de pensar de Epicuro, si solamente queremos vivir satisfaciendo toda clase de deseos, según Epicuro, únicamente encontraremos turbación,
malestar y dolor. Por lo tanto, hay que saber limitarse. Eso no quiere decir que su filosofía no pueda ser calificada de hedonista, que lo es, pero siempre dentro de una actitud reflexiva, moderada, coherente, racional, en cierto sentido, sin caer nunca en los excesos, como ya dije anteriormente. Por otra parte, también existen los denominados placeres catastemáticos o en reposo, que son los placeres que surgen de la ausencia de dolor del cuerpo y de la ausencia de turbación en el alma. Y pues eso ya supone pues un claro placer. En ese sentido, pues el sabio para Epicuro no es el que satisface toda clase de deseos, como podría pensarse, ni el que los rechaza todos tampoco. Es aquel, en cambio, que pretende desear solo lo fundamental, en comida o bebida, por ejemplo, para que el deseo no le atormente, pero que sabe que lo mejor es el conocimiento, la conversación con los amigos, el filosofar, etc. En definitiva, pues hay actividades que nos proporcionan placeres auténticos y reales y que contribuyen a la serenidad, podríamos decir, y al sosiego. En definitiva, para Epicuro, el sabio es aquel que reconoce en definitiva que cada uno de los instantes de la vida que surge pues, como resultado del azar es maravilloso y por esa razón hay que celebrarlo y gozarlo como si fuera el último, pero dentro de una medida y tampoco celebrándolo con excesos. En ese sentido, se parece también pues a otras corrientes filosóficas. Por ejemplo, el estoicismo insiste más en la cuestión de soportar y resistir y de ser pues una corriente filosófica más ascética que el epicureísmo, por supuesto, no insiste en el placer. Y bueno, la ataraxia o tranquilidad del alma es lo que se pretende, en definitiva, tanto en el estoicismo como en el epicureísmo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.